Cuando se reflexiona sobre los líderes autoritarios más terroríficos en la historia de la humanidad, es probable que la figura de un pintor austriaco acuda a la mente. A pesar de los millones de personas asesinadas por Hitler y de haber desencadenado la peor guerra mundial en la historia, resulta que no ostenta el título del dictador más letal. Alguien podría argumentar que entonces Stalin o Mao son los candidatos evidentes. Aunque es cierto que estos líderes comunistas dejaron una estela de muerte a su paso, no se acercan al título del dictador verdaderamente más mortífero. ¿Qué entendemos sobre el dictador más mortífero? Cuando nos referimos al dictador más mortífero, no nos referimos a alguien que haya ganado en el juego de quién puede apilar más trofeos de mal gusto. Hablamos de la figura que, en términos de proporción o impacto relativo a la población que gobernó, causó la mayor cantidad de muertes. No se limita únicamente al número absoluto de víctimas, sino que también considera la relación entre el número de fallecidos y la población total. Para ilustrarlo, con un ejemplo diferente, podríamos pensar en líderes empresariales. Supongamos que dos CEO tienen un historial de recortes de personal. Uno de ellos reduce 500 empleados en una empresa de 5.000 personas, mientras que el otro recorta la misma cantidad en una empresa de 50.000 personas. Aunque ambos despidieron a la misma cantidad de personas, el impacto proporcional en la segunda empresa fue mucho menor. En este contexto, podríamos decir que el segundo CEO, en términos relativos, tuvo un impacto menos mortífero en comparación con el primero. Ahora bien, ¿cuál es el dictador más mortal? Hitler y el régimen nazi asesinaron a 17 millones de personas, pero asesinó al 21% de la población. Stalin mató a 20 millones de personas, pero asesinó al 12% de la población. Mao asesinó entre 40 a 80 millones de personas, pero asesinó al 8% de la población. Entre estos tres, Hitler es el más letal. ¡Tengo miedo! Sin embargo, existe un individuo en la crónica moderna que los deja a todos atrás. Alguien que juntó todas las piedras del infinito, pero del Averno. Alguien que observó a Corea del Norte, China, la URSS y exclamó: chicos, sujeten mi refresco. Con un 36% de asesinatos, supera a todos. Este señor es Pol Pot. Pero, te preguntarás, ¿y quién narices es este tipo? Pol Pot fue un político camboyano. Vino de una familia bastante buena, a la cual le envió a estudiar ingeniería a otro país. Al igual que muchos otros, vieron el comunismo como el futuro. Digamos que era un estudiante bastante nefasto, aunque intentó leer la obra de Marx, pero vaya, que no logró descifrar sus conocimientos. Pero cabe preguntarse, si Pol Pot no entendía a Marx ni al comunismo, ¿de qué fuente derivaron sus ideas sobre las políticas que luego palpó como líder de Camboya? Pol Pot, el director ejecutivo del Club de Fanáticos del Comunismo Extremo, se inspiró en los hits de Mao y Stalin, aunque les dio su propio toque trágico y camboyano. Siguiendo los pasos de Mao en la revolución del cambio radical de estilo de vida China, Pol Pot decidió que Camboya necesitaba un makeover agrario. Adiós a las influencias urbanas y a la educación. Hola campos de arroz obligatorios. Y, tomando la nota de Stalin sobre cómo consolidar el poder, decidió que las purgas masivas y la represión política eran la última tendencia, llevándolas a extremos tan inusuales que incluso Lenin habría dicho: «Hey Pol, un poco menos de drama, por favor». Después de unos años de mal rendimiento académico y travesuras con tintes comunistas, Pol Pot regresó a Camboya sin obtener su título y optó por continuar sus actividades comunistas en el país. Es crucial entender que en ese periodo, Camboya estaba inmersa en una guerra civil masiva. Eventualmente, Pol Pot emergió como líder de un grupo comunista conocido como los Khmeres Rojos. Diversos partidos compitieron por el control del país y finalmente en 1970 un grupo de orientación derechista se hizo con el poder, estableciendo su propio gobierno con el respaldo de Estados Unidos. Vietnam del Norte, aliado comunista de Pol Pot, ya estaba en guerra con Estados Unidos en ese momento. Cuando invadieron al gobierno camboyano respaldado por Estados Unidos, Camboya se vio envuelta en la guerra de Vietnam, convirtiéndose en un nuevo objetivo para los Estados Unidos. A pesar de las afirmaciones estadounidenses de que apuntaban solo a fuerzas comunistas, sus campañas de bombardeos resultaron en la muerte principalmente de civiles, alimentando así el apoyo a los comunistas y propiciando un cuádruple aumento en su reclutamiento en poco más de un año.
¿Estás insinuando que lanzar bombardeos indiscriminados en países únicamente conduce a un incremento en la cantidad de terroristas? Estoy seguro de que los estadounidenses aprendieron la lección de este evento y nunca lo volvieron a hacer. De todos modos, bajo Pol Pot, los Khmeres rojos terminaron ganando poco a poco en el campo y, muy pronto, solo la ciudad capital, Phnom Penh, permaneció invicta. En 1975, la ciudad finalmente cayó y los Khmeres rojos tenían ahora el control total de Camboya. Es importante tener en cuenta que hasta este punto Pol Pot aún no era Pol Pot, sino que utilizó varios seudónimos para permanecer desconocido incluso para los miembros de su propio partido, con nombres como hermano número 1, hermano mayor, 87 y tío abuelo. Fue solo al establecer el control del país cuando creó el seudónimo público Pol Pot, transformándose en un mito para Camboya y para el mundo, ya que nadie había visto ni oído hablar de él antes de convertirse en líder. Esto sería el comienzo del genocidio más mortífero de la historia reciente. No es por crear publicidad, pero agradecería un like y una suscripción para poder pagar la renta del coche. Así me apoyáis y podré seguir creando más videos. Sin más dilación, ¿qué ocurrió cuando Pol Pot llegó al poder definitivo? El reinado de Pol Pot al frente del Khmer Rouge en Camboya estuvo marcado por innumerables atrocidades y masacres que dejaron una cicatriz imborrable en la historia del país. A medida que consolidaba su poder, Pol Pot y su régimen llevaron a cabo acciones extremadamente violentas y despiadadas contra la población civil. Aquí profundizaremos en algunas de las atrocidades más impactantes que caracterizaron este periodo oscuro. Campos de la muerte. Los campos de la muerte son quizás la manifestación más espeluznante del régimen de Pol Pot. Estos campos, como el Security Prison 21, fueron centros de tortura y asesinato. Los prisioneros eran sometidos a tormentos inimaginables, desde torturas físicas hasta confesiones forzadas y ejecuciones. La deshumanización y el sufrimiento eran la norma, y el objetivo era erradicar cualquier forma de resistencia real o percibida. Genocidio y persecución. El genocidio perpetrado por el Khmer Rouge fue dirigido principalmente contra aquellos considerados enemigos del régimen. Esta categoría incluye a la antigua élite, intelectuales, profesionales, religiosos y cualquier individuo percibido como una amenaza para la ideología del partido. La persecución masiva resultó en ejecuciones, torturas y desplazamientos forzados. Incluso aquellos que vestían gafas, hablaban idiomas extranjeros o simplemente provenían de entornos urbanos eran blanco de la brutalidad del régimen. Torturas sistemáticas. La brutalidad de las torturas infligidas a los prisioneros en lugares como S-21 es difícil de imaginar. Los métodos incluían golpizas regulares, cortaduras con alambre, descargas eléctricas, quemaduras, privación de sueño y humillaciones extremas. La finalidad de estas torturas iba más allá de obtener información. Buscaban quebrar el espíritu de los prisioneros y asegurarse de su total sumisión. Ejecuciones masivas. Las ejecuciones eran una práctica común bajo el régimen de Pol Pot. Muchas veces los prisioneros eran asesinados sin previo aviso y sin haber sido sometidos a juicio. La falta de procesos judiciales adecuados llevó a un sinfín de ejecuciones sumarias, contribuyendo significativamente al escalofriante número total de víctimas. Violencia contra niños. Incluso los niños no fueron perdonados por la brutalidad del Khmer Rouge. Se relatan horribles actos donde los niños eran asesinados, a menudo golpeados contra árboles o lanzados a fosas junto con sus padres ejecutados. Estás enfermo, Bruce Wayne. La justificación cruel detrás de estos actos era detenerlos para que no crezcan y tomen venganza por la muerte de sus padres. Estas atrocidades, entre otras, conforman el sombrío legado de Pol Pot y el Khmer Rouge en Camboya. La magnitud de la violencia y el sufrimiento infligido durante este periodo es difícil de comprender completamente. Pero recordar estos eventos es crucial para honrar a las víctimas y prevenir que tales atrocidades se repitan en el futuro. ¿Cómo fue condenado Pol Pot por todas las atrocidades? Pol Pot nunca fue condenado por las atrocidades cometidas durante su mandato en Camboya. Después de ser derrocado en 1979 por la invasión vietnamita, Pol Pot se refugió en las montañas cerca de la frontera con Tailandia y continuó liderando una facción del Khmer Rouge.
Aunque perdió gran parte de su poder, mantuvo el control sobre áreas remotas y siguió siendo una figura controvertida. A nivel internacional, la ONU y muchos gobiernos expresaron su condena hacia Pol Pot y las atrocidades cometidas por el Khmer Rouge. Sin embargo, en la escena política global de la Guerra Fría, algunos países como China y Estados Unidos continuaron reconociendo al Khmer Rouge como el gobierno legítimo de Camboya, lo que complicó los esfuerzos para llevar a Pol Pot ante la justicia. 1997, debido a las luchas internas dentro del Khmer Rouge, Pol Pot fue arrestado por sus propios compañeros y sometido a un juicio interno, que lo declaró culpable y lo condenó a arresto domiciliario. Sin embargo, esta acción no fue un proceso legal legítimo y carecía de la participación de organismos internacionales. Pol Pot murió el 15 de abril de 1998, mientras estaba bajo arresto domiciliario en An Long Ben, Camboya. La causa oficial de su muerte fue un ataque al corazón, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de especulación. La falta de un juicio internacional formal y una condena legal dejaron a muchos con una sensación de impunidad y dejaron sin respuesta la necesidad de justicia para las víctimas de las atrocidades del Khmer Rouge. Y así concluye nuestro recorrido por la historia oscura de Pol Pot y el Khmer Rouge en Camboya. Si encontraste este viaje informativo impactante, asegúrate de dejar tu marca en los comentarios con la palabra Pol Pot. ¿Te quedaste hasta el final? Eres parte de la élite. Recuerda suscribirte para seguir explorando juntos diversos temas históricos. Y quién sabe, tal vez ayudarme a pagar la casa. Si te sientes especialmente generoso, considera hacer una donación para apoyar el canal y asegurarte de que sigamos desentrañando historias fascinantes. Hasta la próxima aventura histórica y gracias por ser parte de esta comunidad.